Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga, mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y estamos dando inicio a otro programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy de nuestra Iglesia Cristo Eterno Redentor. Hemos estado compartiendo varios días ya y estamos en este programa de ir iniciando diferentes temáticas día a día que se van a ir repitiendo semana a semana en el desarrollo. Y el día de hoy tenemos un interesante y grato invitado para nosotros como iglesia, ¿cierto? Es tener la oportunidad de también compartir con hermanos de nuestra iglesia que van a tener estas temáticas de enseñanza. Y el día de hoy tenemos a Óscar Tapia, que es parte del liderazgo de la iglesia, y él va a estar compartiendo sobre la historia de la iglesia, un tema también muy, muy relevante para nosotros como iglesia cristiana. Necesitamos saber cuáles son nuestros orígenes y el desarrollo también histórico de cómo la iglesia ha venido desenvolviendo el ministerio a través de los siglos. Así que muy animado también de que Óscar esté con nosotros en este día. Óscar, ¿estás por ahí? Sí, pastor, gusto saludarle. Un gusto estar acá dispuesto a entregar un mensaje, una palabra a mis hermanos y a los que se sumen a esta transmisión. Perfecto, Óscar. Gracias por estar con nosotros. Así que bueno, vamos a orar para que el Señor guíe a Óscar y podamos tener un muy buen tiempo introductorio, por supuesto, el día de hoy, pero vamos a estar ya dando el puntapié inicial a este programa y a esta serie de enseñanzas sobre la historia de la iglesia. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por todas las oportunidades que tú nos das, Señor, de poder aprender de ti, conocer, Señor, de tu palabra, conocer también de la historia en este día, Señor, de la iglesia, que es algo tan relevante, Señor, ver cómo tú, Señor, has desenvuelto tu poder y tu soberanía a través de la historia de la iglesia cristiana, Señor, también en este tiempo que, Señor, se inicia, Padre, con el nacimiento del cristianismo ahí en la época de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha alcanzado hasta esta historia, Señor, en un desarrollo tan emocionante, Padre. Señor, te adoramos y te damos las gracias, Señor, porque nos da esta oportunidad de poder conectarnos y compartir esta temática en este día, Señor. Unge la vida de Óscar, Señor, dale gracia tuya cada día, Señor, y también en este momento, Señor, que nos podamos compenetrar y conectar, Señor, contigo y con este desarrollo histórico, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, tengo el privilegio de poder sentarme aquí frente a ustedes para hablar de un tema que es bastante interesante para todos nosotros los cristianos, y este tema se llama y fue denominado un paseo por la historia de la iglesia. Vamos a ver una primera serie de 12 cápsulas en las que vamos a estar tratando los primeros 500 años de la iglesia primitiva. Y entre una de las cosas que vamos a hacer, vamos a hablar de cómo se expandió la iglesia, de algunos teólogos que fueron un puntal en lo que nosotros entendemos hoy como los conceptos bíblicos. Entre uno de esos está Orígenes, también el tiempo Constantino y la iglesia. Vamos a ver cómo fue denominado Jesús como Dios y Jesús como hombre, y vamos a pasar también por ver la influencia de San Agustín en la historia. Y así otros temas más que vamos a ir viendo poco a poco en este transcurso de las 12 cápsulas. Óscar, Bueno, entonces en la práctica vamos a estar viendo, como tú tienes nombrado ahí, aparecen 7 de 12, vamos a ver 12 temas, y cuando por ejemplo dice Jesús como Dios, se refiere a todas estas controversias, ¿no? Que hubieron doctrinales en la historia y cómo fueron resueltas también, ¿no? exactamente, y vamos a ver cómo fue esa disputa y cómo se terminó resolviendo y en qué terminaron. Okay. Bueno, lo que hoy vamos a ver es la introducción a la historia de la iglesia, ¿no?
Los objetivos que tiene esta introducción es conocer cuál era la importancia de la historia de la Iglesia y afirmar la contribución significativa que ellos tuvieron como Iglesia antigua a la Iglesia actual. Y eso lo vamos a determinar. Vamos a ver cuál fue su contribución. El segundo punto que vamos a ver, que vamos a definir los términos de católico y tradición, que a veces se tienden a tergiversar y no entender y apropiar. Doctrinas tienden a apropiar esos términos siendo que no son exclusivistas. También vamos a tratar de establecer el contexto histórico en el cual nació Jesús y se desarrollaron los apóstoles, y la interacción que hubo entre judíos y cristianos en ese tiempo. Bueno, comenzando con lo que es el término de tradición. Nosotros como cristianos debemos de creer en una santa iglesia cristiana. Es por eso que no debemos renunciar nosotros como cristianos protestantes de la palabra católica, que originalmente deriva del griego y que significa universal, cristiano universal. Cuando decimos que creemos en la Iglesia Católica, estamos diciendo que estamos creyendo en la Iglesia que Cristo prometió fundar y mantener. Entonces, es súper importante entender ese término. Creemos que Cristo ha tenido siempre una iglesia a través de toda la historia del movimiento cristiano, y esa palabra católica no pertenece solamente a un conglomerado, pertenece a todos los cristianos, a todos los protestantes. También es parte de nuestra historia la palabra católica. Hay unos estudiosos antiguos que decían que si tú eres parte de la iglesia romana, entonces no eres parte de la iglesia católica. Y lo usaban como una especie de punto inteligente y retórico en el cual daban a entender que la iglesia católica no puede ser la iglesia de una ciudad, porque católico es universal. No podemos decir que la palabra católica es exclusivista de la ciudad. Entonces, si quieres ser de la iglesia romana, eres de la ciudad de Roma, no eres católico universal. Es muy interesante porque ahí en la pantalla tú tienes puesto, ¿cierto?, que a veces los protestantes dudan de emplear esta palabra, ¿cierto?, porque se asocia con la Iglesia Católica Romana. Porque tú, como bien lo dices, ¿no?, es la Iglesia Romana como que se ha apropiado del término. Pero nosotros no tenemos que tener entonces temor de decir que somos cristianos católicos. De hecho, también somos cristianos apostólicos y católicos, porque nuestra fe está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, y también somos cristianos universales. Lo que no somos es toda esta derivación que nace del romanismo, ¿no?, de toda esta mirada del cristianismo desde lo que fueron los papas de Roma, ¿no? Exactamente. Entonces, no podemos desentendernos nosotros los cristianos protestantes de la palabra católica, porque somos parte de la Iglesia universal que nuestro Señor Jesucristo fundó. Amén. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, cuando decimos que queremos mirar la tradición católica de la Iglesia, lo que queremos decir es que queremos ver el gran legado del cristianismo, del que somos herederos y del cual formó e hizo la Iglesia antigua. La Iglesia antigua nos llevó a entender esos conceptos, y esos conceptos los tenemos que apropiar y hacerlos parte nuestro. Y ahora cuando decimos tradición, aquí hay un punto súper complejo, porque cuando decimos que la palabra tradición católica, muchos protestantes, como usted decía, dicen, chuta, pero ¿cómo soy católico? Si es de otra dirección. No podemos dudar en ese término, como usted decía. No podemos dudar. Somos católicos, ¿no? Y tenemos que ser parte de ese patrimonio. Hace un número de años un erudito escribió un artículo donde hacía referencia a la palabra tradición y lo utilizaba de tres formas. Y aquí vamos a ver de qué tres formas la gente apropiaba la palabra tradición. Como dice ahí en la PPT, hablaban de una escuela de interpretación sobre la Biblia.
y hablaban, por ejemplo, de cómo los calvinistas interpretaban la Biblia o cómo los luteranos interpretaban la Biblia, de qué manera ellos la interpretaban, o de los pentecostales, de cómo interpretaban la Biblia. Entonces la palabra tradición la malentendían y se la adjudicaban cada uno de ellos. Entonces, ninguno de estos grupos se puede atribuir la autoridad de la tradición, pero sí pueden ser descritos como personas que han alcanzado un consenso en la comprensión de la tradición. Estos tres grupos han alcanzado un consenso en eso, en entender la tradición, porque la tradición va ligado a otra cosa. Entonces, la tradición es la forma de entender la Biblia y el significado de la Biblia para la vida de la iglesia. Así se determina la tradición. Entonces, en sí la palabra tradición tomaría el significado que dice, ahí, que dice, el segundo punto que nos dice que muchos tomaron la palabra tradición basándola en las enseñanzas de los apóstoles sin considerar las escrituras. Le daban mayor importancia a lo que hicieron los apóstoles, los seguidores de Cristo, que a la escritura misma. Entonces, ese es otro concepto de tradición que está completamente errado y que fue manejado en la iglesia antigua. Exacto. O sea, como veíamos, por ejemplo, en otra de las clases que estuvimos compartiendo con Jonathan, él hablaba, por ejemplo, del credo apostólico. Y el credo apostólico, por supuesto que es importante, porque trae una manifestación de la doctrina fundamental, una síntesis de la doctrina fundamental y una confesión de esa doctrina fundamental, pero claramente el credo no es más importante que la propia palabra de Dios. Es parte también de nuestras tradiciones que valoramos, pero no determinan realmente con la misma fuerza lo que nosotros debemos creer. La mayor fuerza está, por supuesto, en las escrituras, ¿cierto? Exacto. Y por eso nosotros como protestantes debemos de rechazar ese término de tradición, porque como usted dice, la vida de los apóstoles no es más importante que la escritura donde revelan la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otro punto que hace referencia a tradición es la causa de la autoridad papal. En teoría, la interpretación que se encuentra en los siglos XIX al XX de la Iglesia Católica Romana le daba el sentido de tradición a la autoridad que el Papa decía tener. ¿Ah? Se cuenta una historia que el Papa Pío IX le preguntaron cuál era el término de la tradición y él dijo súper honestamente que la tradición era él. Dijo, la tradición soy yo. Wow. Entonces, Wow, lo que quería impresionante. decir con esto es que él definía la tradición y que él era el único que podía decir quién tenía la autoridad y que él tenía la autoridad, nada más que él. Sí. Entonces, ese concepto de tradición llega a ser hasta hereje en la forma que lo están planteando. Claro, porque la comprensión que existía dentro del catolicismo, ¿no? Y que ha ido menguando en el sentido público. Esta idea de que el Papa tiene una autoridad sobrenatural sobre toda la iglesia, incluso para cambiar los tiempos y la ley, es el vicario de Dios en la tierra, en la práctica es Vox Dei, es la voz de Dios, por lo tanto él podía cambiar los tiempos, la Biblia, la palabra, y por supuesto implementar tradiciones que han ido cambiando en el tiempo, y como tú bien lo decías, ese Papa se adjudicaba incluso esa idea de que él mismo era la tradición, él la establece, él la cambia, él la puede determinar que detenga una tradición o inicie una nueva. Es una autoridad, por supuesto, que está ahí dentro del ámbito de lo que llamamos herejía, ¿no? Entonces, es peligroso, como tú nos dices, ¿no? Fundarnos sobre la tradición, aunque tiene un elemento relevante la tradición, no es determinante la tradición. Sí es bueno conocerla y sacar desde ahí con una mirada bíblica lo que nosotros podemos conservar como valioso, ¿no? Exacto. Entonces, estos conceptos de tradición
están completamente errados, porque el concepto de tradición que nosotros queremos tratar en lo que estamos viendo y en la historia de la iglesia, lo que querían tratar ellos, es lo que querían decir de la tradición católica, de la iglesia, eh, para entender con claridad las escrituras. Esa es la tradición, poder entender con claridad la escritura y poder entregar con claridad esa escritura. Y que la autoridad de la tradición la tienen completamente la escritura y no las tendencias que se vieron en los puntos anteriores. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver en este, y vamos a tratar de mostrar en todas estas cápsulas de este paseo que vamos a tener por la historia de la iglesia. Perfecto. Muy animante, muy interesante. Vamos. Entonces, entonces podemos entender que la iglesia llegó al entendimiento total de la escritura y pudieron empezar a explicar temas doctrinales complejos que tenían su dificultad de manera concisa y lúcida. Entonces, eso es lo que vamos a ver, la relevancia que tuvo la iglesia en ese sentido del poder entender con claridad, porque de ellos empiezan a nacer fundamentos que actualmente nosotros manejamos. Por ejemplo, las doctrinas que salieron en ese tiempo fueron importantísimas. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Claro. Para nosotros actualmente es súper fácil decir que existe la Trinidad y la Trinidad está expresada en estos textos y eso. Pero para la gente de ese tiempo, el trabajo, el desarrollo que tuvieron que hacer para poder llegar a ese convencimiento fue tremendo. ¿Cuánto tiempo y energía no necesitaron esas personas para poder llevar a cabo eso? De que lo que está establecido ahora como la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo de estudio tuvieron ellos para poder desarrollar esa doctrina? Entonces, eso nosotros tenemos que agradecerlo. Eso es la herencia que la iglesia antigua nos está dejando. Y eso nosotros como cristianos no lo vemos, no reflexionamos. A veces miramos tan livianamente estas doctrinas y porque decimos ser cristianos, eso basta. Pero no, la historia de la iglesia nos muestra el amor y la pasión que tuvieron ellos primeramente, por las escrituras y después por que se entregaran de forma correcta. ¿Mm? Sí, ahí está muy importante esa idea que dice, ¿no? De entregarla en forma correcta. Y para entregarla en forma correcta tenemos que tener muy claro qué es lo que la Biblia dice y como entendemos, ¿no? Todas estas definiciones como Trinidad, Cristología, misiones, canon del Nuevo Testamento, como tú nos presentas hoy día, y en este sentido del trabajo amplio, es porque también hubieron intentos de desviar esta idea. Cuando la gente comenzaba a tratar de interpretar el texto y trataba de enseñar, aparecieron muchas desviaciones en la historia, y por eso fue tan necesario ese arduo trabajo de definir estos conceptos con claridad para tener este marco doctrinal y poder, por supuesto, ser fieles como debiera ser nuestra tradición, ¿no? Ser fieles a lo que nuestro Señor Jesucristo, inspirando también por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿no? Nos dejaron, ¿no? Como el legado de la palabra del Señor para nuestros días. Y actualmente hay muchas iglesias que doctrinalmente se alejan de la tradición católica en sí, porque no apropian estos conceptos, por ejemplo, trinitarios que se estudiaron y se justificaron bien por parte de la iglesia antigua. Entonces, todas esas tendencias están totalmente distantes de lo que es la tradición católica. También el otro punto que fue súper importante en ese tiempo fue la cristología. Otro gran logro que fue la doctrina de Cristo, mostrar quién era exactamente Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios, y una vez más era simple afirmación. Esa simple afirmación nosotros como creyentes tenemos que apropiarla, abrazarla. Ellos se tomaron tiempo
en darse cuenta quién era Cristo, que era 100% hombre, que era realmente Dios, Jesucristo. Entonces, eso también le llevó tiempo a ellos, igual que el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento le llevó años establecer eso de manera clara y concreta, que esos 27 libros que están ahí son la palabra verdadera de Dios. Sí. Entonces, a veces miramos con tanta liviandad el Nuevo Testamento y no miramos que detrás de eso, obviamente, en la soberanía de Dios, Dios les daba el entendimiento, pero el trabajo que hubo por parte de ellos de traducir textos, buscar textos, porque en la actualidad no existían los textos que están ahora, eran mucho más reducidos, pero ellos también se dieron el trabajo de revisar textos, el trabajo que hubo en eso, el amor que hubo en eso. Nosotros, como cristianos protestantes, a veces no le tomamos el peso a eso y no lo vemos. Hoy estamos disfrutando de esa pasión de estos hombres y mujeres que buscaron conocer con claridad la palabra del Señor y fueron reconociendo la inspiración divina en los textos sagrados que nos fueron dejados como un legado maravilloso para nosotros. Muchos de nosotros hoy día entramos en internet, googleamos, hay algunas aplicaciones y llegamos al texto rápidamente, o tenemos Biblias en nuestra casa con mucha facilidad, pero ese trabajo es maravilloso. Poder tener hoy día y disfrutar de tener la Biblia en el canon reconocido y que podemos también leerlo, profundizarlo, de verdad es un regalo que los cristianos tenemos que aprovechar. Y eso, por supuesto, tiene que ser un legado que tenemos que apreciar. Y en ese sentido, como tú decías, Oscar, ¿no? Esa tradición de valorar la palabra, de valorar el texto y este canon del Nuevo Testamento, para nosotros debe ser algo que nos debe hacernos sentir orgullosos y agradecidos, ¿no? Sí, debemos apreciar que somos herederos de la ortodoxia cristológica que vino de la iglesia primitiva. Maravilloso. Eso Maravilloso lo término, maravilloso término. La herencia cristológica. Cristo es el Señor y esta lucha histórica fue tremenda, como tú dices, ¿no? También me ha tocado leer al respecto y es muy, muy interesante la pasión con que se peleaba, ¿no? Para poder defender la sana doctrina y que debemos nosotros también ser fieles también a defender esa cristología, el canon del Nuevo Testamento, la Trinidad, que es tan importante y fundamental para nuestra, por supuesto, creencia cristiana. Exactamente. Y ellos tuvieron diferencias, problemas, roces, que más adelante, cuando vayamos avanzando, vamos a ver esas diferencias y esos roces hasta que se estableció lo que tenemos ahora, y eso lo tenemos que amar, apropiar. El otro legado importante dentro de la tradición de la iglesia son las misiones. ¿Ah? Es súper importante eso. Hubo un notable crecimiento en los primeros 500 años en lo que es las misiones. ¿Ah? Hay historiadores que dicen que el crecimiento de la iglesia en los primeros 500 años fue tan grande que influenció todo el norte de Europa y parte del Mediterráneo, que el crecimiento de cristianos fue gigantesco. Sí. Y después, en el año 1500, no se compara, no hubo tal crecimiento, se estancó el crecimiento. Así que imagínense cómo fue el movimiento de las misiones para que esto creciera, y cuando ya llegó a la Europa, se estancó completamente y no hubo un crecimiento tan grande hasta la época moderna, cuando ya empezaron a salir los misioneros directamente a otras regiones ahí se logró un gran avivamiento, pero en los primeros 500 años el crecimiento fue exponencial, fue gigantesco, sí, que influenció casi toda la costa del Mediterráneo, el cristianismo. He visto algunos videos en internet muy interesantes donde muestran este crecimiento de las religiones y particularmente el cristianismo, y como tú dices, ¿no? Es notorio, ¿no? La expansión de la fe cristiana en los primeros 500 años,
y yo digo, wow, porque en un contexto tan difícil el cristianismo se expande. Yo creo que también eso nos debe desafiar a nosotros como iglesia, que por qué no hoy también, cuando sobreabunda la maldad, pueda sobreabundar la gracia también a través de las misiones, de expandirnos. Nosotros como iglesia estamos con un plan de crecimiento, de plantación de iglesias y así varias otras iglesias, seguir trabajando en que el reino siga creciendo. Y yo creo que Dios, por supuesto, está en ese trabajo antes que nosotros. Dios es un Dios misionero. Así que las misiones es algo que tenemos que interiorizar en nuestro corazón y sumarnos, como lo hicieron esos primeros padres, esa iglesia cristiana en los primeros 500 años, que fue tan trabajada, pero al mismo tiempo tuvieron tantos frutos también en la misión, que yo creo que es un tema muy interesante que vamos a estar viendo aquí con Óscar semana a semana. Y eso es particularmente en la escritura que ellos revisaron y vieron, estaba establecido, que teníamos que ir a hacer misiones, ir a predicar el evangelio a otras naciones. Y el otro punto importante es que la mayoría de temas doctrinales de la iglesia que se establecieron en ese tiempo, como la doctrina de los sacramentos, la doctrina de la oración, la doctrina de la salvación, los expusieron ellos en la iglesia primitiva. Ellos fueron los que plantearon esos temas, los establecieron y nosotros los aceptamos y los apropiamos como verdaderos. Entonces, también tiene una relevancia gigantesca por parte de la iglesia primitiva hacia nosotros eso. Y vuelvo a insistir, soy majadero en lo que digo, pero este estudio a mí me ha llevado a darme cuenta de a veces lo negligente que somos y miramos tan mal la escritura, miramos tan de lejos lo que es los temas doctrinales y la escritura, siendo cristianos. ¿Eh? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Claro, así es. Bueno, de hecho, lo hemos escuchado más de alguna vez, ¿no? Cuando nos alejamos de la historia, es muy posible que volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, todas estas luchas doctrinales, el establecimiento de la tradición correcta en cuanto a Trinidad, Cristología, misiones, canon del Nuevo Testamento, etcétera, el abandonar el conocimiento histórico respecto de eso nos puede llevar a volver a cometer los errores que algunos cometieron en el pasado. Entonces, es muy importante conocer la historia de la iglesia, como también nuestro legado, también entender cuál es nuestros orígenes del conocimiento bíblico que tenemos y también los marcos con los cuales hoy día nosotros podemos manejarnos. Pudiéramos tener algunas diferencias menores respecto de la interpretación de algunos aspectos de la Biblia, pero por supuesto que el centro medular tiene que ser igualitario en los que nos llamamos cristianos evangélicos. Y como ahí dice el punto 3, en la iglesia antigua hubo controversias entre unos y otros, hubo diferencias, hubo doctrinas correctas e incorrectas, pero tanto las incorrectas como las correctas nos han ayudado a poder determinar qué es lo verdadero. Entonces, tanto en forma correcta e incorrecta, hubo gran influencia que nos llevó hasta hoy, hasta la actualidad, a nosotros para poder aceptar todo lo que nos dejó la iglesia antigua. Entonces, es súper relevante entenderlo. Somos herederos de un legado gigantesco para poder comprender lo que Dios le está entregando al hombre. Entonces, eso es lo que queremos tratar de determinar con este estudio. Y esto espero que nos lleve a todos a amar con mayor fervor lo que tenemos. Así es. Y bueno, fantástico. así ya definiendo esos dos conceptos de tradición católica y la tradición en sí, cómo es, vamos a comenzar a ver el contexto judío y greco-romano de la iglesia primitiva, cómo se estableció en esos 500 años, ¿ya? Y vamos a partir pensando, después de haber establecido esta base de la tradición católica, podemos volver al mundo en el que Jesús hizo la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, apropiando esa promesa, comenzamos a ver en qué mundo se empezó a desarrollar el cristianismo. ¿Ah? Entonces, podemos determinar que el judaísmo existió en dos formas durante el Imperio Romano. ¿Ah? La primera, en realidad, fue que el mundo judío, en el que Jesús y los apóstoles habían nacido y creído, de manera significativa, partió en Palestina, Israel. ¿Ya? Entonces, habían judíos que habitaban ahí y otros judíos que se movían por todo el mundo. Dice que el 20% de la población romana era, en ese tiempo, los historiadores dicen que en ese tiempo el 20% de la población romana eran judíos. Entonces, por eso aquí separamos los judíos que estaban establecidos en Palestina y los judíos que se encontraban en la diáspora. ¿Mm? Perfecto. Tuvieron los judíos siempre gran presencia en el imperio. Entonces, y fue a través de estos judíos que salieron en la diáspora. Entonces, estos judíos ya se habían adaptado a vivir entre los romanos. Ellos adaptaron muchas costumbres y permitían muchas cosas de los romanos. Eran mucho más flexibles los que estaban en la diáspora. No así los que estaban establecidos en Palestina. ¿No? Claro, Entonces, ese es parte de lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Que juntarnos con personas que pudieran llegar a corrompernos terminan en algún minuto influenciando la vida, y eso es lo que le pasó también al judaísmo, ¿no? En la diáspora. entonces los romanos que habían concedido a los judíos varias cosas. Entre una de esas, poder seguir con el culto al Dios verdadero que ellos planteaban. Entonces, ellos, ¿qué le interesaba a los romanos? A los romanos les interesaba cuando llegaban a un lugar y conquistaban que le pagaran los impuestos que correspondían, y aparte de que le pagaran los impuestos, que asumieran los dioses que ellos tenían. ¿Eh? Entonces, como los romanos eran normalmente politeístas y todas las culturas que estaban ahí, que ellos conquistaban, eran culturas también politeístas, se sumaban estas culturas a adorar los dioses que tenían los romanos. Entonces, ¿qué decían los romanos? Págame el impuesto, ¿sí? Y una vez al mes que adores a uno de nuestros dioses o adores a nuestro emperador, porque en ese tiempo el emperador era Dios. Claro. Y entonces aquí viene lo complejo, donde los romanos consideraban a los judíos fanáticamente, sin razón y ridículamente moniteístas los consideraban. ¿Ah? Eran como un exceso. Y como los romanos eran un pueblo, eran considerados como un pueblo, uno de los pueblos más inteligentes de ese tiempo, pronto descubrieron que era mucho más fácil eximir a los judíos, ¿no?, del culto a sus dioses para que no tuviesen problemas y así podían cumplir la ley tranquilamente. Los judíos se adaptaban a eso. Déjame a mí hacer lo que yo hago, pero me adapto a todo lo que demás tú me pidas. Perfecto. No eran flexibles en el tema de adorar a un Dios, ¿no? Pero en el Exactamente. resto de las cosas, ok, se adaptaban. De hecho, los judíos estaban dispuestos a morir por la causa de su Dios. Ellos no iban no se iban a permitir adorar a otros dioses porque su Dios era el Dios verdadero. Entonces los romanos dicen, ¿qué vamos a hacer con gente así? Entonces, si no puedes contra ellos, únetele. Eso dijeron los romanos. Entonces, págame los impuestos y yo te permito que tus dioses, tú sigas adorando a tus dioses. Quédate con tu religión, mientras me pagues el dinero que me tienes que pagar, no hay problema, sigue haciendo tu cultito ahí en tus templos. Entonces, fueron eximidos
del hecho de adoración. Bueno, y también los romanos le permitieron que pagaran, porque cuando las culturas en el Mediterráneo tenían que pagar impuestos, esos impuestos tenían que ser direccionados a Roma. Entonces, los judíos pidieron que esos impuestos se pagaran ahí en Palestina para poder ellos contar con todo lo que las tradiciones que ellos tenían. Por ejemplo, los sacrificios en el templo, para poder mantener el templo y hacer todo lo que tenían que hacer ahí. Entonces, todos los impuestos de los judíos iban direccionados a Palestina. Y algo que a los romanos no les parecía mucho, y ahí había un pequeño conflicto, porque en ese tiempo el impuesto no era solamente papel, sino que en ese tiempo el impuesto eran oro, plata y distintas divisas. Y a los romanos les molestaba eso, y ahí empezaron a tener conflicto. Pero igual al final se adaptaron unos con otros y empezaron a funcionar. Entonces, y esas fueron las exenciones que tuvieron, pero en ese tiempo, empezaron a surgir conflictos porque no todos los judíos estaban dispuestos a aceptar eso. Y aparecieron, bueno, los fariseos, los saduceos y la mayoría del pueblo judío se adaptaron y conciliaban vivir de esa manera, podían hacer sus cultos, vivían tranquilos y se adaptaron a eso. Pero había un grupo en ese tiempo, que eran los celotes, que los celotes no querían eso. Los celotes estaban apostando al Mesías que la Escritura decía que vendría a libertarlos del yugo que mantenía Roma con ellos. Entonces, ellos hicieron una guerra de guerrillas y hacían sabotaje, y porque claro, no querían someterse a esta imposición del Imperio Romano, y porque ellos querían ser fieles a su creencia, ¿no?, judía. Muy exactamente. Y ellos eran los que le revolvían mucho el gallinero a los romanos, diciéndolo vulgarmente. Pero ya en ese tiempo se empezaron a generar esos conflictos por parte de ellos entre Roma y los israelitas, y ese es el contexto en el cual llegó Jesús, y Jesús tuvo que comenzar a predicar su evangelio. En ese contexto complejo de situaciones anómalas entre judíos y romanos, y ahí se empezaron a mover los Jesucristo más los apóstoles. Y fue un contexto no muy bueno. Y ahí ese fue el contexto y el ambiente en que se tuvieron que desarrollar. Y eso lo vamos a comenzar a ver ya más en detalle en la próxima sesión, que habla de la expansión de la iglesia. Y esta sería la cápsula de hoy, donde desarrollamos cuál es el concepto de tradición católica que nosotros, como cristianos protestantes, debemos de adoptar, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia universal y nosotros somos parte de eso. Que otros se hayan apropiado de ese término es distinto, pero nosotros tenemos que entenderlo. Somos la iglesia católica, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, perfecto, más adelante iremos desarrollando más estos conceptos y se van a ir viendo en distintas partes de las temáticas. Fantástico. Muchas gracias, Óscar. Muy interesante el tema, como hemos visto, y damos gracias a Dios por esta introducción que Óscar nos ha planteado en este día. Y vamos a estar semana a semana, ¿cierto?, compartiendo la profundización, y como él nos decía al inicio, vamos a estar 12 cápsulas, 12 temas, ¿no?, durante estas cápsulas primarias, que vamos a abrazar los primeros 500 años de la iglesia. Y de ahí, si Dios lo permite, seguiremos más adelante. Así que muchas gracias, Óscar, por esta enseñanza que hoy nos trajiste. Y pastor, antes de cerrar, quiero cerrar con una frase que encontré en unos textos de nuestros amigos de Lionier, que dice: nuestra misión
pasión y propósito debe ser ayudar a las personas a crecer en el conocimiento de Dios y su santidad. Ese Excelente. tiene que ser el propósito de cada uno de nosotros los cristianos. Amén, amén. Así que muchas gracias, Óscar. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de quienes se han conectado en esta oportunidad con nosotros, en este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Y esperamos con la ayuda del Señor vernos la próxima semana en un nuevo programa. Y no se olvide, a las 9 de la mañana este programa está siendo emitido vía YouTube y también en nuestro fanpage de Cristo Eterno Redentor. Así que un abrazo grande, nos vemos la próxima semana. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.